Buenos días, República Dominicana. Gracias por acompañarnos otra vez en esta nueva versión de Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado 31 de agosto año 2024, último mes del octavo mes del año. Ya estamos casi definitivamente en Navidades. Vamos a dar un repaso como de costumbre, 60 minutos por todo lo más importante que en materia noticiosa ha ocurrido en el país y en el mundo durante la semana que acaba de transcurrir. Iniciamos inmediatamente en el plano internacional. Vamos a iniciar en Estados Unidos con la esperada entrevista, finalmente, primera entrevista de la candidata presidencial del Partido Demócrata, Kamala Harris. Había estado recibiendo presión de parte de sectores de la comunicación, pero sobre todo también de sectores políticos del Partido Republicano, que la presionaban porque supuestamente era temerosa, que tenía miedo de sentarse a dar una entrevista en un tú a tú con la prensa, o tampoco había ofrecido desde que fue proclamada por Joe Biden como su sustituta para la candidatura, que no daba rueda de prensa. Bueno, pues dio la primera el pasado jueves y aparentemente, digo aparentemente porque estoy hablando en términos de las opiniones que pudimos observar luego de la mayoría de analistas en el tema político en los Estados Unidos, aparentemente salió muy bien de esa primera entrevista, un tú a tú con la periodista Dana Bash de CNN allá en Atlanta. Vamos a ver un reporte sobre esta entrevista muy esperada a la candidata presidencial del Partido Demócrata, Kamala Harris. En la primera entrevista televisiva importante de su campaña, Kamala Harris defendió su alejamiento de algunas de sus posiciones más progresistas en política migratoria y económica. La candidata demócrata para las presidenciales de Estados Unidos justificó los giros por lo que describió como una búsqueda de consenso. En política fronteriza, Harris dijo que intentará revivir un acuerdo bipartidista. Through bipartisan work, including some of the most conservative members of the United States Congress, a bill was crafted, which we supported, which I support, and Donald Trump got word of this bill that would have contributed to securing our border, and because he believes that it would not have helped him politically, he told his folks in Congress, don't put it forward. He killed the bill. La candidata dejó ver que su campaña busca seducir a la clase media estadounidense y dijo que quiere crear lo que ella llama una economía de oportunidades. Which include what we're going to do to bring down the cost of everyday goods, what we're going to do to invest in America's small businesses, what we're going to do to invest in families. There's the work that we're going to do that is about investing in the American family around affordable housing, a big issue in our country right now. Harris trató de demostrar a lo largo de la entrevista que ha adoptado posiciones más moderadas sobre temas en los que los republicanos le achacan posturas extremas. Harris tiene previsto debatir con Trump el 10 de septiembre. Preguntada, un poco presionada por Dana Bash, esa que es la jefa del área política de CNN, sobre sus cambios de posiciones en algunos temas cruciales en Estados Unidos, como es el tema medioambiental, el tema de la migración. Ella, cuando era aspirante a la candidatura en el 2019, tenía unas posiciones con respecto, por ejemplo, al fracking, esto de la extracción hidráulica de petróleo, el tema de la migración. Tenía unas posiciones que hoy ella ha cambiado. Al preguntársele sobre eso, ella dice, para defenderse y para justificar, bueno, que sus valores siguen siendo los mismos, pero que ya en aquella ocasión ella era una aspirante, ahora es la vicepresidenta de los Estados Unidos, y como vicepresidenta, dice ella, que su gestión en la Casa Blanca le ha ofrecido nuevas perspectivas sobre algunos de los temas más críticos del país,
lo que ha llevado a una reevaluación de su postura sobre ciertos asuntos. Esa es la posición que ella expresó. También ahí habló de que definitivamente Estados Unidos tiene que pasar ya a la página de Donald Trump, que ha sido un hombre que ha dividido al país y que ella está totalmente preparada para ejercer la presidencia de los Estados Unidos. Seguimos con el tema de la política norteamericana. El presidente Donald Trump, o el expresidente Trump, candidato republicano, a propósito del empuje que trae Kamala Harris, que lo está ya superando en muchas encuestas, incluso en estados claves para ganar las elecciones, pues ha decidido también incrementar sus actividades y esta semana estuvo visitando Wisconsin, Pensilvania, Michigan y otros territorios de los Estados Unidos. Sobre el caso Donald Trump y sus problemas legales, parecería que él había logrado vadear la situación con las demandas del Departamento de Justicia de Estados Unidos por su intento de desconocer el resultado electoral del 2020, luego de que la Suprema Corte de Justicia fallara que él tenía niveles de inmunidad sobre actividades que pudo realizar mientras era presidente de la República, y luego de que una juez de la Florida anulara el caso en su contra por el tema de los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca cuando salió ya hacia su residencia privada, cuando él sale de la presidencia, que se llevó esos documentos, y esta juez de la Florida, Aileen Cann, tumbó ese caso. Bueno, pues el fiscal especial Jack Smith, designado por el Departamento de Justicia, desencadenó una nueva ofensiva esta semana, apeló la decisión de la Corte de Miami y también, bueno, pues sometió otros recursos ya ajustado a lo que fue la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso de los intentos de revertir el resultado electoral. El expresidente Donald Trump enfrenta nuevos cargos relacionados con sus supuestos intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que culminaron en el violento ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Un nuevo gran jurado ha presentado cargos que reflejan la reciente decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial, limitando la capacidad de imputarle por ciertos actos oficiales. El profesor de Derecho James Sample ofrece un ejemplo ilustrativo de lo que sería un acto de conducta no oficial. Tal vez el mejor ejemplo de conducta no oficial sería el del presidente de Estados Unidos, llamando al secretario de Estado en Georgia y diciéndole: necesito que me encuentres 11,000 votos. La nueva acusación del fiscal especial Jack Smith incluye los mismos 4 cargos que ya enfrentaba Trump: conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos. Los 4 componentes clave del caso contra el expresidente no han cambiado. Es más una cuestión de énfasis y respaldo probatorio. El senador J.D. Vance, compañero de fórmula de Trump para las elecciones de noviembre, criticó la nueva acusación. No he leído todo el documento, pero parece que Jack Smith está haciendo más de lo que suele hacer, que es presentar estas demandas absurdas en un esfuerzo por influir en las elecciones. El estado mental de Trump será un punto clave en el juicio, que no se celebrará antes de las elecciones y podría complicarse si resulta vencedor en los comicios de noviembre. Seguimos con otras informaciones alrededor del candidato republicano. Él estuvo esta semana en el Cementerio Nacional de Arlington, que es el cementerio donde se sepultan a todos los oficiales de las Fuerzas Armadas caídos en batalla. Bueno, pues allí aparentemente Trump y su gente de su campaña trataron de realizar alguna actividad que a los administradores del cementerio les pareció un poco de campaña política, trataron de intervenir y se dio un conato entre personal de Trump y personal del cementerio. El ejército de los Estados Unidos ha criticado a Donald Trump por tratar de hacer campaña política, o no por hacer campaña política, sino por el trato que dio a los empleados del cementerio.
Trump dijo que él desconoce la ley que prohíbe tomar fotografías o videos con fines políticos en cementerios militares, que acudió a esa sección del cementerio porque fue invitado por familiares de soldados caídos en Afganistán, y además que no sabe nada del altercado entre el fotógrafo de su staff y un oficial del cementerio que le estaba informando a la gente sobre esta restricción. La campaña de Trump compartió estas imágenes en TikTok y así contestó Trump. Well, I don't know what the rules and regulations are. I don't know who did it. And it could have been them. It could have been the parents. It could have been somebody. I really don't know anything about it. All I do is I stood there and I said, if you'd like to have a picture, we can have a picture. Presidente Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, reactivó el programa de parol humanitario que beneficia a migrantes que puedan llegar a Estados Unidos desde Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela. El programa había sido suspendido porque se detectaron actividades de fraudes en varios niveles, pero esta semana fue restablecido. El gobierno de Estados Unidos reanudará una versión actualizada de un programa de patrocinio de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que había suspendido a principios del verano boreal por temor a fraudes, informó el jueves el Departamento de Seguridad en un comunicado. Con estos procedimientos actualizados, el Departamento de Seguridad Nacional está reanudando la emisión de nuevas autorizaciones anticipadas de viaje y supervisará de cerca cómo funciona este nuevo proceso más adelante, dijo el departamento. El programa forma parte de un esfuerzo de la administración del presidente demócrata Joe Biden para aumentar las vías legales de entrada a Estados Unidos y desalentar los cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México, pero ha sido criticado por los republicanos por considerarlo excesivamente permisivo. Seguimos en Estados Unidos. Allí la economía de ese país se ha expandido durante el último trimestre. Dice que a una tasa del 3%, impulsada sobre todo por un fuerte gasto del consumidor e inversiones en negocios. La economía estadounidense habría crecido en el último trimestre con una tasa anual del 3%, impulsada por un fuerte gasto del consumidor e inversiones de negocios, según informó hoy la administración Biden. El Departamento de Comercio había calculado que el Producto Interno Bruto de la nación había crecido a una tasa del 2.8% de abril a junio, pero una revisión posterior de datos redondeó la cifra en 3%. Bueno, la economía de Estados Unidos está... Este último informe básicamente aleja la posibilidad de una posible recesión que se ha estado temiendo en ese país durante algún tiempo. Esos datos de ahora son muy positivos en términos de cómo pueda afectar positiva o negativamente el resultado electoral para los demócratas en las próximas elecciones. El ejército de Israel mató a Mohamed Jaber, mejor conocido como Abu Shahud, líder de la yihad islámica de Palestina en Cisjordania. La guerra entre Hamas e Israel sigue indetenidamente. Israel anunció el viernes que mató a 3 combatientes de Hamas en Cisjordania ocupada. Esto eleva a 19 el número de palestinos muertos en 3 días de operación militar en este territorio, donde se recrudeció la violencia paralelamente a la guerra en Gaza. Testigos informaron el viernes a AFP de un bombardeo israelí contra un vehículo en Sababde, al sureste de la localidad de Jenin. Vinimos a ver la camioneta y nos encontramos con que estaba completamente calcinada. El fuego era muy fuerte, así que nadie pudo acercarse. Se movilizaron equipos de ambulancia a las zonas de enfrentamientos y llegamos a la zona, pero la presencia de las fuerzas de ocupación nos impidió llegar a la zona donde había enfrentamientos y se estaban produciendo bombardeos. La intervención ha incluido bombardeos e incursiones con convoyes blindados en 4 ciudades y en 2 campos de refugiados. El gobernador de Tulkarem, donde hubo importantes daños, describió las operaciones como inéditas y una señal peligrosa. La ONU advirtió que estas acciones alimentan una situación ya explosiva. En el Reino Unido hay mucha preocupación. La monarquía británica está en alerta ante la situación de salud del rey Carlos III. Dice que el rey ha recibido esta semana un preocupante informe sobre la situación del cáncer que le afecta, confirmando que el cáncer que padece
sigue avanzando sin remisión, dice el informe de salud que recibió el rey esta semana, y eso definitivamente tiene muy preocupado a los británicos. El rey asumió el trono ya a una avanzada edad, debido a que la reina Isabel se mantuvo en el trono hasta superados los 90 años, y lógicamente, y eran los temores que existían a nivel internacional de que el rey, de que el de Carlos III sería un reinado corto, precisamente por la avanzada edad con que asume el trono. Tiene una enfermedad que aparentemente no cede, según los informes dados a conocer en el Reino Unido esta semana. Nos vamos a España porque Pedro Sánchez ha ido de gira por varios países africanos, Mauritania, Gambia y Senegal, tratando de corregir con los gobiernos de esos países la constante migración de ciudadanos africanos hacia territorio español. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, cierra su gira por 3 países africanos, Mauritania, Gambia y Senegal, en los que ha apostado por aumentar las vías legales de migración, pero también las devoluciones de migrantes. Según una experta, una de las causas detrás del aumento de las llegadas a las Islas Canarias son los recientes acuerdos firmados por la Comisión Europea con varios países mediterráneos. Por ejemplo, Túnez, donde se habría reducido el número de personas que inician allí su viaje hacia Europa. For political reasons, there is an engagement both from Libyan militia and from Tunisian government to intercept and send back migrants violating human rights. So if we look at the Mediterranean region as a whole, we can see as the increase of Canary Islands means also an increase of interception in other entry points in Europe. Para frenar la crisis de llegadas, una de las apuestas de Sánchez es impulsar la conocida como migración circular, es decir, contratar a trabajadores extranjeros en sus países de origen, donde posteriormente regresarán. Marruecos y Senegal ya cuentan con un acuerdo que ahora se amplía a Gambia y Mauritania. Las ONGs valoran el mensaje positivo sobre la migración que ha dado Sánchez, aunque alertan de los riesgos. Vamos a Venezuela, donde Nicolás Maduro y el chavismo siguen, bueno, pues no dan marcha atrás en el sentido de que ganaron las elecciones del pasado 28 de julio. Sin embargo, la oposición mantiene que Edmundo González Urrutia fue el presidente electo. Estados Unidos está esta semana también reiterando su petición de que se respete la voluntad popular en Venezuela, lo mismo que la Unión Europea. Edmundo González Urrutia tenía una tercera cita de la Fiscalía para asistir ayer viernes para responder ante acusaciones de que ha presentado información falsa sobre el resultado electoral. Él no asistió a esa tercera citación, como tampoco asistió ni a la primera ni a la segunda, y ahora se corre el riesgo de sufrir una persecución por parte de la justicia de Nicolás Maduro allá en Venezuela. El apagón comenzó a las 4:50 de la madrugada y aún en la tarde del viernes el país seguía sin electricidad. Aunque en algunas zonas el servicio se restablecía, volvía a fallar. El corte de energía provocó que algunos centros de salud suspendieran intervenciones quirúrgicas electivas y se limitaran a atender emergencias, tal y como le ocurrió a José Rodríguez, quien tenía previsto operarse este viernes de una hernia. Iban llegando los pacientes y de una buena vez empezaron a informar de que, bueno, mira, lamentablemente no podemos asistirlo porque no hay luz. Y entonces los quirófanos necesitan agua y todo eso. Y, bueno. Una vez más, el gobierno afirmó que el apagón formaba parte de lo que califican como un golpe de Estado en marcha. Es un nuevo sabotaje eléctrico. Lo vivimos en el 2019. ¿Sabemos lo que nos costó en el 2019? Todo esto ocurre en medio de la crisis política derivada de las elecciones presidenciales, cuyos resultados, leídos por el Consejo Electoral, son desconocidos por la oposición. Para hoy, el opositor Edmundo González estaba citado por tercera vez a la Fiscalía para comparecer en una investigación penal, pero no acudió al llamado. Ya había alegado antes que no existen garantías de un proceso legal imparcial. Adrián.
Como decíamos, Estados Unidos, la Unión Europea insisten en que se respete la voluntad popular en Venezuela. El jueves, Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, emitió una nueva declaración, reiteró que es inaceptable la falta de transparencia en Venezuela. Dice Matthew Miller, el vocero del Departamento de Estado, que los venezolanos votaron, los resultados están claros y su voluntad debe respetarse. Al tiempo que el régimen de Venezuela encabeza una campaña para convencer a la comunidad internacional de que supuestamente no cometió fraude electoral, Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro de manipulación, represión y censura. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, aseguró que la violación de derechos humanos no cambiará los resultados de los comicios del pasado 28 de julio, en los que ganó el candidato opositor Edmundo González. La manipulación, represión y censura no han cambiado los resultados de las elecciones en Venezuela. Un mes después, el resultado es claro. Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos. Es hora de que Maduro y sus representantes reconozcan y respeten la voluntad del pueblo venezolano. Vamos a México. Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, puso en pausa las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, luego de que esos países emitieran unas declaraciones sobre la situación de la justicia en México, pero ayer viernes López Obrador dijo que la relación con Estados Unidos es muy buena si hay respeto a la soberanía en su país. Claudia Sheinbaum, que es la presidenta electa de México y que va a sustituir a López Obrador en breve, respaldó la pausa con embajadas de Estados Unidos y Canadá ordenadas por el actual presidente mexicano. El gobierno de México anunció una pausa en sus relaciones con las embajadas de Canadá y Estados Unidos en el país. La medida responde a las críticas sobre el proyecto de reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. La enmienda contempla, entre otras cosas, la elección de jueces por voto popular. El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, dijo que la reforma amenaza la relación comercial y que es un riesgo para la democracia. López Obrador dijo que no se trata de una pausa en las relaciones con Ottawa y Washington, sino con las embajadas. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. No es cualquier cosa. O sea, porque nosotros no vamos a darles consejos allá. La propuesta de modificación a la ley desató una huelga en el Poder Judicial, ya que los trabajadores denuncian que la reforma atenta contra sus derechos laborales al sustituir los ascensos y promociones por elecciones populares. La iniciativa será debatida durante la legislatura que comenzará el próximo domingo, en la cual el oficialismo tendrá mayorías que evitarían tener que negociar con la oposición, que a su vez advierte sobre un riesgo de autoritarismo. Inversionistas enfocados en la moneda, los bonos y las acciones mexicanas también temen que la reforma pueda resultar en una politización del Poder Judicial, advirtió la consultora británica Capital Economics. Andrés Manuel López Obrador no tolera nada. México es un país que tiene fuerza moral, fuerza económica para, hacerse respetar en algunas posiciones cuando entiende que hay injerencia en asuntos que son de su propia intimidad institucional. Daniel Sancho es un chef que en el año 2023 fue acusado en Tailandia de asesinar al médico colombiano Edwin Arrieta. Ahí hubo una situación que en aquel entonces fue un poco escandalosa, parece que había una relación homosexual ahí. Él asesinó al médico y lo descuartizó. Bueno, esta semana y específicamente el pasado miércoles fue condenado a cadena perpetua por un tribunal tailandés. Un tribunal tailandés condenó a Daniel Sancho a cadena perpetua por el asesinato premeditado del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta Arteaga. Además de la sentencia, Sancho deberá pagar $130.230 como compensación a la familia de la víctima.
Los padres del acusado, famosos actores españoles, viajaron a Koh Samui para asistir al juicio. La familia de la víctima está satisfecha con la condena y la compensación económica, aunque queda muy por debajo de los casi $900.000 que habían demandado. Sancho se declaró no culpable del asesinato de Arrieta, pero admitió haber desmembrado el cuerpo y colocar partes del mismo en bolsas de plástico que distribuyó por la isla. Ahora puede pedir ser repatriado para cumplir el resto de su condena en España, después de varios años en prisión en Tailandia, según un tratado entre ambos países. Vamos a terminar en Nueva York con una información un poco deportiva que tiene mucho que ver con la historia del béisbol en los Estados Unidos. En el juego 3 de la Serie Mundial de 1932, Baby Ruth, ese ícono del béisbol de los Estados Unidos, realizó lo que llamaron el famoso gesto, el call-out. O sea, él señaló con el bate en un turno que iba a sacar la pelota por el center field. Eso fue en el tercer juego de la Serie Mundial de 1932. Al primer lanzamiento del pitcher, efectivamente, sacó la pelota del parque por el center field. Y la camiseta que él llevó en ese juego se acaba de vender en Estados Unidos en una subasta por la suma, escuchen ustedes, de $24.12 millones. Parece ser que la economía no está tan mala para mucha gente en Estados Unidos, porque la verdad es que es una suma extraordinaria por una camiseta del béisbol. Subastado en $24 millones, el jersey de Baby Ruth, denominado como The Call Shot. Un jersey de 1932, cuando los Yankees de Nueva York enfrentaron a los Cachorros de Chicago en Wrigley Field. Era el juego número 3. Y Baby Ruth, dice la leyenda, cuenta la historia, y sobre todo los cronistas de aquella época, que se le quedó viendo al pitcher, señaló hacia una parte del jardín central, izquierdo central, como diciendo, te voy a pegar home run ahí, y al siguiente lanzamiento, ¡pum!, tómala, barbón, que le pega con tremenda furia y la sacó del estadio. Y por eso es denominado como una de las jugadas más legendarias en la historia del deporte estadounidense. Baby Ruth, 1932, $24.12 millones por esa camiseta, ese jersey, como le dicen, que él llevó en ese partido, en esa serie mundial. Nos vamos a la pausa, retornamos enseguida en el plano nacional. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Cuando en ti descansa la responsabilidad de algo tan valioso, lo que vas forjando en el camino puede parecer pequeño, casi invisible. Pero al asumir ese compromiso, es más grande lo que te empuja a seguir, que no imaginas a dónde puedas llegar. Porque el regalo no es solo para ti, es de todos. Ha pasado mucho tiempo y avanzamos hacia el futuro, haciendo historia, transformando la vida de la gente, conectando el agua a tu vida. En la República Dominicana, el acceso al agua potable y saneamiento es un derecho fundamental.
Gracias al gobierno de la República Dominicana a través del INAPA, más de 2 millones de personas ahora tienen soluciones reales. INAPA, cuide el agua, cuide el futuro. Presidencia de la República Dominicana. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Durante la sesión de esta semana, el Senado de la República conformó 30 comisiones de trabajo que se encargarán de analizar y estudiar los diferentes proyectos depositados durante el actual periodo legislativo. Además, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió en su despacho una comisión de legisladores de Nueva York encabezada por el senador Luis Sepúlveda, con quienes conversó sobre una serie de propuestas para favorecer a los dominicanos de la diáspora. Durante el encuentro, los legisladores norteamericanos entregaron al presidente un reconocimiento por su aporte a la calidad de vida de los dominicanos. También en el despacho de la presidencia, la representante de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, Catalina Andújar, entregó al presidente del Senado las memorias del panel Innovación Legislativa en la Era Digital, un diálogo sobre inteligencia artificial que recoge las ponencias y relatorías de ese importante encuentro celebrado el pasado mes de abril. La Comisión Bicameral para el Estudio del Proyecto de Ley de Reforma a la Constitución se reunió el pasado jueves por primera vez y acordó el calendario metodológico de trabajo semanal para los días lunes, jueves y viernes. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Mi compromiso ante ustedes es firme. Vamos a continuar impulsando las reformas necesarias para abrir un nuevo tiempo en la historia de nuestra nación y dejar un legado de fortalecimiento democrático, consolidación de nuestras instituciones y un desarrollo sostenible que alcance al conjunto de todos los dominicanos y dominicanas. Y hoy quiero reafirmar aquí mi compromiso de asegurar que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente y en beneficio de todos los dominicanos. La escrupulosa honradez de los representantes públicos es esencial para que exista confianza y credibilidad en nuestras instituciones. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa, en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus autorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. En estos 58 años, hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYME. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Vamos con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, que esta semana, durante la acostumbrada ya semanal con la prensa, que ha cumplido un año, aniversario de un año, presentó su proyecto de reforma laboral y anunció que en 10 días ese proyecto estará llegando al Congreso de la República Dominicana para ser evaluado por los legisladores. Tras casi 3 años de diálogo tripartito, finalmente las partes se pusieron de acuerdo en busca de fortalecer los derechos de los trabajadores y los empleadores. La iniciativa mantiene conquistas e incluye otras, según se informó. Anunciamos hoy la solución de una necesidad de décadas. ¿Por qué una reforma? Lo conocemos todo, pero es bueno repetirlo. La necesidad de actualizar el Código de Trabajo a la realidad del mundo laboral actual. Esta necesidad se aceleró exponencialmente con la pandemia. Y tercero, mejorar los mecanismos de relacionamiento entre trabajadores y empleadores. La construcción de estas soluciones vienen a atender una cantidad de problemas históricos y todos somos parte de estas construcciones. El gobierno dio garantías de que la remuneración de los trabajadores al término del contrato laboral seguirá igual, lo que fue confirmado por las otras partes. Aquí estamos presentando los elementos consensuados y los elementos consensuados son los que finalmente serán parte de la propuesta de reforma. Y efectivamente estos elementos que hemos expresado aquí son lo que hemos logrado consensuar. Nosotros logramos mantener la cesantía tal como está. No hubo consenso en la cesantía y por lo tanto se queda igual. Es decir, que es un logro importante para los trabajadores. Entonces de lo que se trata es mantener lo que se ha acordado, seguir trabajando los temas pendientes y llegar a los mejores acuerdos posibles antes de enviarlo al Congreso. Entre los puntos consensuados de la pieza están el aumento de un día de vacaciones después de los 3 años y de 2 días a la licencia de paternidad, incorporación del teletrabajo, garantizar derechos adquiridos a las trabajadoras domésticas y la inclusión de un mediador para dirimir conflictos entre patronos y trabajadores. Sobre la reforma, Abinader ha reaccionado, y esto ya tiene que ver con la reforma constitucional. Hablábamos en principio de la reforma laboral, ahí vimos las explicaciones del presidente, las explicaciones del ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. En cuanto a lo que tiene que ver con la reforma constitucional, la oposición política está elevando algunas protestas y en el caso de Danilo Medina, que esta semana salió a la luz pública como vocero del PLD, dijo que el proyecto es improvisado y desorganizado y consideró innecesaria la reforma constitucional. El presidente Luis Abinader respondió directamente a Danilo Medina y lo acusó de intentar imponer una reforma constitucional en el año 2019. La mayoría de los contenidos que ahora se plantean como una especie de salvamento de la nación dominicana ya han sido atendidos. Él la modificó una vez en el 2015 y quería modificarlo otra vez en el 19, eso sí es peligroso. ¿De qué se trata? De una reforma constitucional innecesaria. El primer round de la batalla por la Constitución la protagonizaron el expresidente Leonel Fernández y el primer mandatario Luis Abinader. Una reforma que solamente contempla 4 elementos
frente a una reforma integral del año 2010, yo no veo en qué sentido sin precedentes en la historia de la República Dominicana. Dejando de lado la aparente tregua entre ambos líderes políticos en 2019 contra los intentos de una reforma que pretendía llevar a cabo el entonces presidente Danilo Medina y que estuvo protagonizada por un discurso que impulsó el primer triunfo del actual gobierno. No permitirá que se vuelva a pisotear la Constitución ni vulnerar su democracia. Pone en riesgo la democracia dominicana. El primer mandatario arremetió con fuerza contra el líder de la Fuerza del Pueblo, con acusaciones sobre su supuesto apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Él ha criticado nuestra posición sobre Venezuela, tenemos posiciones muy diferentes, él apoya el régimen, nosotros pensamos que debe haber democracia. En el segundo asalto, fue el presidente del Partido de la Liberación Dominicana quien osó lanzar sus críticas al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. Que además de riesgosa, la propuesta de reforma presentada no es prioritaria para la sociedad dominicana. De inmediato, con uñas y dientes, el primer mandatario sacó del baúl de los recuerdos los dos intentos de reformar la Constitución durante los gobiernos de Medina. De alto riesgo era el intento de modificar la reelección en el 2019. Eso sí era de alto riesgo para el país. Nosotros lo que queremos es evitar que eso pase de nuevo. Esta no es la primera ocasión en que la idea de modificar la Constitución ha sido objeto de revuelo y de aprobarse el actual proyecto legislativo, sería la tercera vez en que se modifica la Carta Magna en menos de 10 años, todas enfocadas en el artículo que hace referencia a la reelección presidencial. Amnistía Internacional insiste en que la República Dominicana discrimina y que lo hace contra los nacionales haitianos que residen en la República Dominicana, la mayoría de ellos de manera irregular. La vicepresidenta Raquel Peña respondió contundentemente a Amnistía Internacional, a su último informe. Dice la vicepresidenta que aquí no hay política migratoria racista y llamó a los organismos internacionales a respetar la soberanía de la República Dominicana. No hay políticas migratorias racistas. En su más reciente informe, Amnistía Internacional volvió a castigar a República Dominicana, acusando al gobierno de violentar los derechos de los inmigrantes haitianos con deportaciones masivas y operativos migratorios bajo perfilamiento racial y discriminatorio. Lo que sí nosotros defendemos, nuestra soberanía. De inmediato, la vicepresidenta Raquel Peña respondió a las acusaciones del organismo internacional y aseguró que el gobierno seguirá firme en la defensa de la soberanía nacional. Entonces, esos organismos internacionales que pueden decir lo que ellos quieran decir, pero que respeten realmente la soberanía nacional y las políticas nuestras, que nunca han ido en detrimento de los inmigrantes, no importa de dónde vengan. En tanto que el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, calificó como un acoso permanente y una injerencia el informe de Amnistía y dijo que con estas acusaciones el organismo internacional pretende justificar los beneficios económicos que recibe. Así que Amnistía se equivoca de nuevo en base a mentiras y todo el mundo sabe que Amnistía recibe alimentación de gente que está aquí, que tienen que justificar los ingresos que vienen de esos organismos. República Dominicana se caracteriza por esa unidad de las razas. Busquen el problema racial del otro lado de la isla. Vamos a una nueva pausa comercial, retornamos enseguida. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Cuando en ti descansa la responsabilidad de algo tan valioso, lo que vas forjando en el camino puede parecer pequeño, casi invisible. Pero al asumir ese compromiso, es más grande lo que te empuja a seguir, que no imaginas a dónde puedas llegar. Porque el regalo no es solo para ti, es de todos. Ha pasado mucho tiempo y avanzamos hacia el futuro, haciendo historia, transformando la vida de la gente, conectando el agua a tu vida. Esta 2023 Amnistía Internacional, 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 2023 Amnistía Internacion
Si sientes fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, articular y brotes en la piel, puede que sea dengue. No te automediques y consulta a tu médico o ve a tu centro de salud cercano. Es hora de accionar. Ganemos la dengue. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa, en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus autorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. En la República Dominicana, el acceso al agua potable y saneamiento es un derecho fundamental. Gracias al gobierno de la República Dominicana a través del INAPA, más de 2 millones de personas ahora tienen soluciones reales. INAPA, cuide el agua, cuide el futuro. Presidencia de la República Dominicana. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero, 272 esquina Rosa Duarte, para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686, garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que pensión. Hablando de la reforma constitucional, ya fue estructurada una comisión bicameral para estudiar el proyecto de reforma sometido por el presidente de la República. Esta comisión la integran 27 legisladores, tanto diputados como senadores de los diferentes partidos. Se produjo ya la primera reunión para comenzar los trabajos relativos al estudio del proyecto del presidente de la República. Con la delicada tarea de analizar el contenido del proyecto de reforma constitucional presentado por el Ejecutivo, la Comisión de Senadores y Diputados se reunió este jueves por primera vez. Hay una vocación de trabajo en esta comisión importante. La ruta de trabajo trazada incluye reuniones 3 veces a la semana, consultas con expertos constitucionalistas y un encuentro con Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Que a pesar de que nosotros tenemos la mayoría más grande que se ha obtenido en toda la historia política de la República Dominicana, vamos a respetar los derechos de la minoría. Otra cosa es el procedimiento democrático, es que las decisiones se toman por mayoría. En esta reunión afloraron algunas propuestas como la de incluir el presidente del Tribunal Constitucional en el Consejo Nacional de la Magistratura y agregar un senador que represente a los dominicanos en el exterior. No obstante, la reducción de la matrícula de la Cámara Baja sigue siendo el mayor foco de crisis. Eso no va a ser posible. Yo pienso que eso es un tema que va a traer situaciones a las modificaciones. Tenemos que ponernos de acuerdo en los criterios. ¿Cuáles van a ser los criterios para nosotros reformular la composición de la Cámara? A este encuentro asistieron representantes de la oposición política, quienes aseguraron que su rol será el de estar vigilantes.
porque lo que no se sabe es si este es el verdadero propósito. Esa es la preocupación que tenemos en el Partido de la Liberación Dominicana, si este es el verdadero propósito. Cuando viene a ver, por eso hemos dicho que cualquier cosa que suceda en la Asamblea va a ser responsabilidad exclusiva del presidente de la República. Es altamente probable que terminemos presentando un informe disidente. La propuesta original de la reforma constitucional está centrada en 4 ejes fundamentales: los candados para el periodo presidencial, Ministerio Público Independiente, unificación de las elecciones y disminución de la cantidad de diputados. A propósito de algunos de los aspectos de ese proyecto de reforma constitucional, parece ser que el presidente Luis Abinader va a tener que convencer a algunos de sus legisladores para que se cumplan los deseos de él, del presidente, planteados en ese proyecto. Por ejemplo, el presidente plantea la reducción de unos 53 diputados, bajar de 190 a 137, pero aparentemente legisladores de su propio partido no están de acuerdo con eso y dicen que a lo sumo podrían rebajar 15 diputados. Vamos a ver un informe desde el Congreso sobre esta situación, que incluso medios de comunicación están resaltando que de alguna manera está un poco empedrado el camino para el proyecto de reforma constitucional en el Congreso Nacional. Va a parecer una fórmula que vamos a quedar contentos toda la parte. A decir de este legislador oficialista, el PRM está en el camino de dirimir sus diferencias y buscarle un bajadero a los problemas internos que han generado la propuesta de reducir la cantidad actual de diputados. La salida salomónica sería eliminar menos de los 53 escaños que la reforma constitucional se llevaría de golpe y porrazo. Se está barajando 15, se está barajando 10, otros plantean que se quede igual. Entonces esos son los temas que nosotros vamos a ver y que vamos a sospechar. Pero una que quedemos todos contentos va a aparecer. Aquí no va a haber problema con eso, se va a socializar, se van a llegar a algún nivel de advenimiento y no habrá problema con la reforma. El PRM es un partido disciplinado. Este miércoles la bancada PRMista abordó el tema durante una reunión en la que participó el presidente de los diputados, Alfredo Pacheco. Varios legisladores dejaron clara su posición al respecto. No estamos de acuerdo con la reducción, sino con que se congele la cantidad de diputados por un determinado tiempo a través de la Constitución. Eso no es un asunto casual, que se lo inventó nadie. Eso es un asunto que está establecido en la Constitución, que por cada cantidad de habitantes se va a tener un diputado por demarcación. Con relación a la unificación de las elecciones, otra de las propuestas donde existen divergencias, se desconocen los posibles acuerdos. Vamos a terminar nuestro recorrido nacional en el día de hoy con la inauguración del nuevo año escolar 2023-2024. Fue dejado abierto durante un acto oficial esta semana por el presidente Luis Abinader, que aprovechó el escenario para pedir al Consejo Económico y Social convocar a los diferentes sectores nacionales para la búsqueda, para la firma de un pacto por la calidad de la educación en la República Dominicana. Grandes expectativas, el jefe de Estado dio inicio al nuevo año escolar, haciendo un llamado a todos los sectores del país a un pacto por la calidad educativa, respaldando el llamado hecho por la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Unámonos en la noble tarea de involucrarnos en la solución de las limitaciones que enfrenta nuestro sistema educativo. Enfrentamos desafíos significativos y para superarlos necesitamos la colaboración sincera y activa de todos y de todas. En el pacto, el mandatario subrayó 7 ejes fundamentales, en los cuales destacó una inversión adecuada para la calidad educativa, enfocada en el ámbito pedagógico, creación de mecanismos para la incorporación de los padres y la comunidad, entre otros. Un acuerdo que involucre a todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad. Y quiero delegar en el Consejo Económico y Social, en el CES, para que convoque cuanto antes y podamos lograr un consenso real sobre la calidad, para lograr compromisos concretos en temas como la formación inicial y capacitación de los docentes. Nuestros maestros son la columna vertebral de la educación en las escuelas y necesitamos garantizar que todos cuenten con la formación adecuada
y la capacitación continua que les permita adaptarse a un mundo en constante cambio. De su lado, el ministro de Educación, Ángel Hernández, indicó que para el inicio de este año escolar se han entregado más de 12 millones de libros que se podrán enlazar con inteligencia artificial. Pero esos libros de texto además están acompañados de una ayuda de inteligencia artificial que le permite a los niños conectarse con otros conocimientos desde el libro de texto. No solamente eso, durante el verano, Ansel Checker y su equipo formaron 123.000 docentes en la nueva tendencia del currículum y también en el sistema de evaluación de los aprendizajes. Un pacto por la calidad de la educación en la República Dominicana, eso es sumamente necesario. El único problema es que aquí se firman muchos pactos y la verdad es que después se quedan como en la gaveta. La educación se han invertido, yo creo que no hay un sector del país que haya recibido una inversión más alta en la historia, a propósito del 4% del presupuesto para la educación. Por ejemplo, para este año escolar, educación va a contar con un presupuesto de más de 300.000 millones de pesos. Pero los resultados, pese a que tenemos ya más de 10 años con ese presupuesto del 4%, que cada vez crece más, en función de su correlación con el presupuesto, los resultados en la educación siguen siendo muy mínimos. Por eso, las grandes preocupaciones que existen en el país por la alta inversión y la falta de resultados tangibles en la educación, sobre todo de las familias más carenciadas en la República Dominicana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido todo por el día de hoy. Reporte especial regresa el próximo sábado, como de costumbre, al más alto nivel periodístico. Tengan todos muy buen fin de semana.